Hola, profesor. Bueno, este es el examen final de Física General. Mi nombre es Marco Gallar Fuentes. Y hoy día vamos a ver un repaso en general de todo el curso, o de la mayoría del curso en realidad, de los temas más importantes que se dieron acá. Como introducción, podemos decir que el profesional de hoy en día que egresa en cada carrera tiene una especialización. Por ejemplo, yo soy geomensor y me especialicé en triangulaciones, por ejemplo. Hay otro que se especializó en fotogrametría, pero yo también tengo que saber fotogrametría, como el que estudió fotogrametría, el que se especializó en fotogrametría, también tiene que saber de triangulaciones. Entonces, este curso es como un poquito darle una repasada a distintas áreas que el profesional se va a tener que ver enfrentado en su vida profesional. Como objetivo del proyecto vamos a analizar las leyes asociadas a la dinámica, a la cantidad de movimiento, la dilatación lineal y al electromagnetismo. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podremos ver cómo se aplican las fórmulas para un determinado problema, en el cual nos va a dar un, un aspecto más general de cómo se tienen que calcular las cosas y del por qué y de dónde sale el dato. Ya habíamos visto el cálculo del polipasto, ¿cierto? Eh, este polipasto, lo vamos a repasar otra vez, eh, dice que si se cargan 750 kilogramos, elevándose desde el reposo hasta 1,2 metros por segundo a una distancia de 17 metros, con aceleración constante, nosotros tenemos que determinar la tensión y su aceleración al ascender la carga. Vamos a asumir como la imagen como referencia. ¿Ya? Nosotros, ¿qué datos nos dan? Nos dan el peso, nos dan la velocidad inicial, nos dan la velocidad final, la distancia, la que se desplazó, y tenemos que calcular el tiempo con los datos que nos dieron y su aceleración final. Para ello estamos usando el programa GeoGebra, en el cual nosotros ingresamos los datos puntos, los puntos que queremos analizar, y este a su vez nos arroja los ángulos con el cual el polipasto en este caso está trabajando. Desarrollando las distintas ecuaciones de la física, la ecuación de las fuerzas, que dice en general, que todas las fuerzas se tienen que igualar hacia la derecha o a la izquierda, o arriba o abajo, en dirección a los ejes X e Y independientes. Entonces, aquí vemos las ecuaciones para calcular las tensiones. Nosotros vamos despejando, tenemos las tensiones de la diagonal, de la vertical, de la diagonal derecha e izquierda, y sus ángulos correspondientes. Aplicándolas a las fórmulas, nosotros obtenemos una solución. Después, igualando en las fórmulas, vamos a tener que la tensión del lado izquierdo nos da 3.412 como fracción newtons, y la tensión del lado derecho nos da un poco más de 4.000 newtons. Otro ejemplo que vamos a ver dice con relación a una bola de demolición de 3.200 kilogramos, que es balanceada de tal forma que colisiona lateralmente con una pared, pasando desde una velocidad inicial de 39 metros segundos antes de la colisión y menos 12 metros por segundo después de la colisión. ¿Qué es lo que se refiere con una, eh, un valor positivo y un valor negativo? El valor positivo va en dirección en dirección
a los ejes positivos y los negativos van en dirección al eje negativo. Tenemos los datos iniciales, son 39 metros por segundo, la velocidad antes de la colisión, y menos 12 metros por segundo después de la colisión. Calculamos la cantidad de movimiento. Con respecto a la fórmula, P es igual a la masa por la velocidad, donde P es la cantidad de movimiento, M es igual a la masa de este, y B es su velocidad. Con lo cual obtenemos la cantidad de movimiento en cada instante. La fuerza promedio ejercida por la pared va a estar dada por la fórmula J es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Con lo cual lo aplicamos y nos da que el impulso medio va a ser la fuerza medida por el delta t, que es el delta del tiempo. Y despejando el valor, obtenemos que la fuerza media es igual a J dividido por el delta d. Con lo cual obtenemos una fuerza media de menos 85.000 newton. ¿Qué pasa si la ola se deja caer verticalmente? Aplicando la fórmula de cantidad de movimiento, se tiene que la cantidad de movimiento es 9.270 kilogramos por segundo. Tenemos la masa, pero nos falta velocidad. Reemplazando la fórmula, tenemos que al final la bola va a tener una velocidad de 2,896 metros por segundo en el instante 2. Luego, aplicando la fórmula de conservación de la energía, tenemos que para un instante 0, arriba, antes de soltar, nosotros tenemos una velocidad, una energía cinética, perdón, de 0, porque su velocidad es 0. Pero su potencial va a ser con respecto a la H1, que va a ser la incógnita. Después, en el momento final, nosotros tenemos que la velocidad, la energía cinética, tenemos la masa y tenemos la velocidad, podemos obtener su energía cinética. No así su energía potencial, ya que el valor de H va a estar dado por el instante final, el cual es 0. Entonces, se anula. Despejando así, nosotros obtenemos que la altura en la cual nos están solicitando obtener va a ser de 0,42 metros. Para este ejercicio se quiere construir un pequeño puente de concreto. Un segmento base de este puente tiene una longitud de 65 metros. Cuando se tiene la temperatura mínima anual, considerando que será instalado en Valparaíso, tenemos, buscando en internet las temperaturas mínimas y máximas, la estadística en cada ciudad de Chile, obtenemos que para la ciudad de Valparaíso sus rangos van a estar entre la temperatura máxima en 24,5 grados y la temperatura mínima en 3 grados. Como podemos ver en el gráfico, se acerca bastante a los 25 grados. Esa sería su temperatura máxima, promedio. Y por el lado de abajo tenemos que se acerca a los 3 grados. Con lo cual obtenemos estos resultados. Aplicando la fórmula, nosotros tenemos que la dilatación lineal del material va a estar dado por el coeficiente de dilatación del material, la longitud del material y la diferencia de temperatura en grados Celsius. El coeficiente de dilatación del concreto es 12 por 10 elevado a la menos 6. La longitud del material son 65 metros. Y el delta de la diferencia de las temperaturas van a corresponder a los 24,5 grados menos los 3 grados centígrados. Lo que nos da una diferencia de temperatura de 21,5 grados. Entonces se tiene que, despejando los grados Celsius, nosotros tenemos una delta de dilatación de 1,7 centímetros. Ahora vamos a suponer que los segmentos del puente se fijan mecánicamente.
cuando se tiene una temperatura mínima. ¿Cuál sería el esfuerzo térmico si su temperatura justo está en los 17 grados? Aplicando la fórmula del esfuerzo térmico del material, nosotros tenemos que alfa es el coeficiente de dilatación del material, Y es el módulo de Young del material y delta T es la diferencia de temperatura en grados centígrados. Como habíamos visto, el coeficiente de dilatación del concreto es 12 por 6 por 10 elevado a la menos 6. El coeficiente de Young para el concreto son 37.000 newton por dividido por metro cuadrado, con un concreto de una resistencia de 380 kilogramos centímetros cuadrados. Se tiene entonces que el esfuerzo térmico, si nosotros reemplazamos los datos, nos va a dar 6,216 newton metro cuadrado. Un ejercicio de electromagnetismos dice, si se tienen dos cargas puntuales de entre 5 milicoulomb y 3 microcoulomb, tenemos que a 3 centímetros de distancia aplicamos la fórmula y resolviendo esta se nos va los metros cuadrados y el coulomb al cuadrado dividido por el cuadrado y dividido por ese coulomb. Y nos da finalmente 149,79 newton. Aplicando dicho concepto en la explicación del funcionamiento del siguiente elemento, del motor de corriente alterna, podemos decir que un motor eléctrico es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. Todo esto gracias a la acción de los campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. El motor de corriente alterna, tal como lo dice su nombre, va alternando una carga positiva y otra negativa en un determinado ciclo Hertz. También vamos a calcular la fuerza entre las siguientes cargas, entre 2 microcoulomb y 0 microcoulomb. Aplicamos de nuevo la fórmula y resolviendo este nos da 0 newton, ya que la segunda carga no tiene módulo, con lo cual la ecuación se hace cero, es decir, no hay fuerza en la segunda carga que atraiga o repela a la primera. Esto lo podemos comprobar en la simulación que está disponible en la Universidad de Colorado. Vemos que a la carga 1 le aplicamos 2 microcoulomb y a la carga 2 0 microcoulomb. Y nos da como resultado 0 newton. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes sobre los conceptos que hemos visto en mi vida profesional y por qué? Yo que trabajo en un departamento de estudio de propuestas de ingeniería para grandes construcciones, a veces me toca ver proyectos galpones, ¿ya? Entonces me toca ver las especificaciones, los planos. Entonces, en los planos yo también me fijo que en las losas tiene que tener la junta de dilatación. Me fijo, por ejemplo, y me fijo que no hay junta de dilatación. Por ejemplo, en los pilares. ¿Qué pasa aquí? Si no hubiesen junta de dilatación, esto tiende a quebrarse, ¿ya? Por los extremos, por las puntas por las puntas de fisura. Entonces, en los proyectos debe estar especificado que a estos elementos tienen que hacerse una junta de dilatación para que esto pueda trabajar independientemente de la losa. Así no sufrir quiebres. Otro aspecto también importante, yo me he fijado que los puentes de las estructuras llevan una junta de dilatación. Cada puente tiene su proyecto, depende de la envergadura, del tipo de puente. Por ejemplo, ahora estamos estudiando el puente de Concepción, uno de ferrocarriles, que dista, por ejemplo, me fijé que las juntas de dilataciones que estamos viendo ahora
son las que actualmente colocan, o similares, colocan en las estructuras de vialidad, donde pasan vehículos. No así en esta estructura de ferrocarriles, es una junta que trabaja de distintas formas. Son placas que van una arriba de la otra. No es una junta de PVC o de goma. Y por último, también estuvimos estudiando metro. ¿Ya? Entonces, para estudiar metro, nosotros tenemos que sacar la marina o la tierra que está abajo en los túneles, y para esto usamos grúas torres. Las grúas torres deben tener una capacidad de carga de 10 toneladas, ¿ya? Perdón, de 20 toneladas. Para eso tenemos que calcular la densidad del material, que son unos 1800 kilogramos por metro cúbico, y tenemos que especificar el capacho, que son 10 metros cúbicos, ¿no? Con lo cual nos da 18 toneladas, y tenemos que especificarle al proveedor de grúas que este tiene que estar apto para levantar por lo menos 20 toneladas. Entonces nosotros después tenemos que ver la información que nos da el proveedor y verificar que realmente sirve esa grúa para el proyecto. Aquí vemos un puente de grúa, con lo cual vemos que la carga a 46 metros, yo tengo, el puente de grúa puede cargar a 1000 kilos. Mientras nos vamos acercando, por ejemplo, los 25 metros, este puente de grúa puede cargar 2500 kilos. Y así. El proveedor te da una especificación, así como esta del puente, de la grúa torre, perdón, de la grúa torre. Y nosotros tenemos que probarla, verificarla y aceptarla. Como conclusiones, en este curso se abordaron distintos aspectos, los cuales el profesional va a tener que identificar en los distintos trabajos que le puedan salir, y así poder tomar las decisiones que él estime conveniente. Ya teniendo los conocimientos generales de electricidad, de movimiento, de cargas, él puede distinguir en un posible error en las especificaciones de las maquinarias o de los materiales. Y como recomendación, podemos decirle al profesional que en todo tipo de aspectos laborales no solo basta con saber aspectos particulares en el cual se involucra. Siempre es bueno tener todos los conocimientos generales de las distintas materias para así tener un abanico de posibles soluciones, dejando eso sí la solución particular al especialista en la materia. Yo no puedo tomar una decisión en la cual yo no soy especialista. Nosotros, si yo quiero tomar o si quiero cambiarle las especificaciones o las dimensiones a una viga, yo tengo que llamar al calculista, al ingeniero civil, especialista en eso, y que él me apruebe, me las calcule, y yo así poderle dar el cálculo a mi cliente. Y como he dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, por lo que me estamos diciendo recién. Que cada uno tiene que eh, ver lo suyo en lo cual está especializado. Bueno, y esto ha sido todo por parte mía. Le agradezco mucho, profesor, todas las enseñanzas que nos dio, y esto nos sirve, ¿ya? Nos sirve, por lo menos a mí. Yo tengo un poquito de problema, por ejemplo, no practico mucho estas cosas, entonces esto me da un aliciente para seguir avanzando y seguir perfeccionando como profesional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otro oportunidad. Hasta luego, profe. Gracias.